Amados hermanos, buenos días con cada uno de ustedes. Dios los bendiga y que hoy día sea un día de bendición. Gracias a todos por estar aquí. Por favor, hermanos, vamos a orar. Para eso quiero que todos se pongan de pie para orar a nuestro Padre Celestial. Amén. Señor Jesús, gracias por este hermoso día, Dios Padre Santo. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Por favor, guárdanos. Sí, Señor Jesús. Gracias por estos días, aunque son días de angustia, días de dificultad, Señor. Perdona nuestros pecados que tenemos, Señor. Por favor, Dios Padre Santo, que la palabra que hoy vamos a escuchar, Señor, sea para tu gloria y tu honra, y que nos edifique más, y que nosotros podremos aprender cada vez más y más de tus palabras. Sí, Señor Jesús. Porque tú eres el único, el gran yo soy, eres el todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores. Sabemos que tú estás aquí. Tú nos cambiarás, Señor. Tú nos ayudarás, Señor, por favor. Bendícenos. En nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Para eso quiero que se pongan de pie para leer Salmos 23. Aunque todos se lo sepan este Salmos, hay una cosa que yo quiero explicar hoy. Amén, hermanos. Amén. Salmos 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hasta el 4 nomás. Aquí en el 1 dice, nada me faltará. En estos tiempos de angustias, nada nos faltará, porque Él nos hará descansar en paz, en delicados pastos. Y Él confortará mi alma. Él te ayudará en todo. Él será tu pastor, nada te faltará. Y aunque andes en valle de sombra o de muerte, como en estos tiempos, no temerás mal alguno, porque Jehová estará contigo. Jehová es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas, somos su rebaño, somos las personas que vamos a ser llevados por Él. Y más adelante el 5 dice, el 4 dice, y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Nos van a infundir aliento. Jehová nos infundirá aliento y nos guardará. Cuando tú vienes a su presencia, Y Él es como nadie más. Es nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Pastor. Porque a mí me gusta el 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ese aliento, hermanos, necesitamos ahora en estos tiempos, Señor. En estos tiempos nosotros necesitamos el aliento de nuestro Padre. Él nos infundirá mucho, mucho aliento. Y Él estará contigo. Así, hermanos, en estos tiempos donde tú estés, donde tú te encuentres, esta enfermedad te está pasando a todos, en todo el mundo, pero Dios estará contigo y nada te faltará. Y nos hará descansar en todo, Señor, en todo. Señor es nuestro Padre, Señor es nuestro pastor, Él es nuestro refugio. Nosotros debemos buscarle día a día para que
lo que dice su palabra se cumpla. Debemos leer la Biblia, aprender cada vez más, porque aunque estemos en valle de sombra y de muerte, amados hermanos, nosotros estaremos con Él. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar para cantar nuestras canciones, nuestras alabanzas al Señor. Como dice en Salmos 117, alabad naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido su gloria. Amén, hermanos, vamos a adorar a nuestro Padre Celestial. Todos levántense, vamos a adorar a nuestro Rey de Reyes. Enemigos se alegren, los justos en ti se alegren, sí se alegrarán con gozo, victorioso es Él. Levántate, levántate, Señor. Dilo, mi hermano. Levántate. Canta, oh hija de Dios, regocíjate en Israel, canta,
danzar con todo el corazón, hija de Jerusalén. Pues has sentido tu hijo, tu enemigo yo. Rey de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso es, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel, danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y se salvará. Canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel, danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Roni, vaya Sion, Ari, Israel, levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Levántate, Señor. ¡Aleluya! Gracias, Señor. ¡Levántate, Jesús! Aleluya. ¡Oh, bendito Dios! Gloria a Dios. ¡Aleluya! Levántate, Señor. Vamos a ¡Aleluya! continuar con algunas Santo, alabanzas. Santo Dios. Vamos a seguir adorando al Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él es nuestro único Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Vamos a cantar más alabanzas. Aleluya. Vino el mano de los montes a los valles. Vive todo, Señor. Llenas nuestro hogar de danza, de tu gozo la ciudad. Sí, Señor, la justicia tú que
Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Levanten sus manos a Dios. Adórenle. Ustedes. Aleluya. Amén. Te adoramos, Jesús. Oh, bendito Dios. De su vida no escatimó, hasta el final es entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, de igual forma le podré pagar el precio de su gran amor. Pero
Señor. Las alabanzas, Dios Padre Santo, glorifica, nosotros te glorificamos, Señor. Gracias por este hermoso día que nos diste y nos darás. Gracias por todo lo que hiciste y lo que haces. Gracias. Por favor, que todo lo que... Gracias por esto. Señor, tú eres digno de toda alabanza y de toda la gloria. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Invitaremos a nuestro amado pastor. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Muy buenos días. Díganle al que está a tu lado, buenos días, mi hermana. Buenos días, Buenos días, hermano. mis hermanos. Amén. Tómense acomódense en vuestros hogares y al que está a tu lado, dile, prepara tu corazón. Recuerda, hermanos, que nosotros íbamos a hablar y aprender sobre los animales. Y hemos empezado la semana pasada exclusivamente aprendiendo sobre el perro. Amén. Y así vamos a estar aprendiendo sobre la hormiga, sobre la tortuga, sobre la mosca, sobre la abeja, el conejo, etcétera, etcétera, hermanos. Amén. Pero hoy día yo tengo algo muy maravilloso que el Señor ha hablado en mi corazón para poder compartir a cada uno de ustedes. Amén. Pero antes que ustedes puedan abrir vuestras Biblias en Efesios capítulo 5, así como lo puse, y antes de leer quiero saludar a Víctor Hugo, que está viendo en Brasil. Dios abençoe su vida, mi amado hermano. Realmente estamos muy gratificantes porque el Señor está orando y en nombre de Jesús seguimos orando para que el Señor pueda venir para poder hacer misiones acá en un valle sagrado. Amén. Bendiciones también para mi amigo Ruby Urus, mi friend de Estados Unidos que nos está viendo, hermana Margarita, hermano Pedro Parvina. Bendiciones, hermana Zaida, hermana Diana, que el Señor te bendiga. Bendiciones, realmente que Dios esté cada instante con cada uno de ustedes, con tu linda familia que está acá en el Valle Sagrado, que está también allá con tu hermana en Juliaca y también allá en Trujillo, hermanos. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de saludar a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, quiero que estén orando ustedes exclusivamente, mis hermanos, por el pastor Coco. El pastor Coco se vino el 25, estaba ya allá en Lima haciendo cuarentena, iba a pasar cuarentena hasta el día 11, según las normativas del Estado peruano. Pero hermanos, así como los he dejado en el perfil del WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, han podido leer cada uno de ustedes, se ha contagiado el pastor en Lima. Pero tú y yo tenemos que orar, amén. Tenemos que orar, tenemos que seguir clamando, tenemos que seguir buscando la presencia de Dios para que pronto se pueda estar recuperando nuestro amado pastor. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él se transmitió a través de su suegra transmitió a toda la familia, su esposa, su hija, son más de 10 personas, hermanos. Pero vamos a estar orando. Y es una tristeza, no solamente él, también estamos orando por el pastor Juan José. Que Dios te bendiga, pastor Juan José. Yo sé que es un tiempo tan crítico, tan doloroso, así como les he dicho, toda esta pandemia que está arrasando por todo lugar, que está acabando, que está exterminando a todas las personas. Hermanos, tenemos que orar, tenemos que orar. Día a día está muriendo en el Valle Sagrado, en la provincia de Urubamba, en Calca, están siendo, hermano, arrasados y aún hoy día nos han encerrado para que la gente no se movilice. Entonces tú y yo nos hemos quedado con una oportunidad más de buscar la presencia de Dios. Como estaba leyendo en Salmos 23, aunque yo ande por valle de sombras, no temeré. Porque dice, la vara y su cayado me sostendrá, me guardará de todo mal, hermanos. Jehová es tu pastor,
Y si Él es tu pastor, te está guardando. Y es una oportunidad maravillosa que tú te quedas con tu familia, escuchando la palabra de Dios, escuchando lo que el Señor tiene para tu vida y para mi vida. Amén. Dile al que está a tu lado, somos hueso de sus huesos. Somos huesos de sus huesos. Somos carne de sus carnes. Somos carnes de sus carnes. Amén. Y tú cuando te preguntas, ¿estará hablando el pastor de nuestra pareja? Claro que mi esposa es mi carne, yo soy su carne, es mi hueso, mas ahora quiero que tú entiendas qué tan importante es, hermanos, ser hueso de sus huesos. Esta vez el Señor Jesús decía que somos hueso de su hueso, carne de su carne, somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y así como Él nos ama, nosotros tenemos que amar. Vamos con la lectura. Y vamos a estar orando también por Ros. Ros está en Lima. Ella viajó para Ancash. Huaraz, no Ancash. Ancash y gloria a Dios. Estamos orando para que ella pueda también ser fortalecido por el Espíritu Santo, hermanos. Miguel, él ya está justamente en su lugar, está realmente en su gloria de nuestro Señor, donde pertenece. No más sufrimiento, no más dolor en esta tierra, mas Él ya está en la presencia del Señor. Pero hermanos, yo hablo más por Ros, porque Ros se quedó. Ellos iban a casar justamente este mes, yo iba a ir a casarles, ya se había mandado las tarjetas. Y hermanos, como les he dicho, el tráiler lo atropelló. Pero para la gloria de Dios, hermanos, yo sé que el Señor está recogiendo a sus hijos de a poco para estar allá en su presencia. No sea, hermano, que te toque tu hora o tu día para partir y tú tienes que estar preparado para estar en la gloria del Señor. Amén. Pero, hermanos, aparte de eso, yo creo que tú y yo debemos prepararnos. Por eso yo oro y quiero que estés orando por Ros, que está allá en la capital, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor. Ella se quedó triste, diría, ¿no? Para casarse pronto y bueno, el Señor sabe por qué se lo lleva a uno antes que aconteciera todas las cosas. Pónganse de pie y vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Efesios 5. Todo el capítulo del 1 al 31. La palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobado lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas
cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira que, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el Dios, dice, en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarle, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarle a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa, sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Por qué? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la iglesia o la mujer respete a su marido. Padre, gracias Señor por esta palabra poderosa. Te agradecemos, te glorificamos, y quiero que tú, Señor, puedes estar hablando a cada uno de tus hijos, trayendo esta unción fresca sobre sus vidas y esta palabra poderosa. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Tomen vuestros lugares. Wow, qué tremendo es esta palabra, hermanos. Hermanos, cuando leo cada vez la palabra de Dios, cuando yo empiezo a mirar lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, empiezo a entender, a ver lo que está ocurriendo en todo el mundo. Y al mismo tiempo puedo ver, hermanos, cómo el ser humano está dando alardes o escuchando a las trunerías o a las palabras que las personas o que las noticias o falsos profetas están alarmando y hablando en contra de la voluntad de Dios. Porque tú y yo, cuando hemos sido llamados para ser luz y sal de este mundo. Y al ser sal y luz de este mundo, hermano, nosotros empezamos a entender que Dios es un Dios maravilloso. Amén. Gloria a Dios. Perdona si no estoy transmitiendo por Perú para Cristo. Pero lo más importante, hermanos, es que tú y yo debemos escuchar la palabra de Dios. Y de repente, cuando empezamos a entender, habla sobre que nosotros como hijos de luz, que tenemos que ser imitadores de Dios.
como hijos amados. Dile al que está a tu lado, tú eres un hijo amado del Dios Todopoderoso. Tú eres un hijo amado del Dios Todopoderoso. Cuando vemos el versículo 1, nos habla claramente, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. No está diciendo que sean imitadores de tal XXX pastor o del XX profeta o del XX reverendo. No dice que tú tienes que ser imitador del pastor Vicente o misionero Vicente. Está diciendo claramente y me habla a mí, Vicente, tú tienes que ser imitador de Dios. ¿Cuántos de ustedes están imitando día a día a Dios? Hermanos, ¿por qué nosotros tenemos que imitar a Dios? Porque tú y yo somos huesos de sus huesos, carne de su carne. Somos el cuerpo de Cristo. Somos, hermanos, miembros los unos de los otros, mas el cuerpo de Cristo y la cabeza es Jesucristo. Y como cabeza, tú y yo tenemos que andar imitando a nuestro Dios Todopoderoso. Jesús dijo, mirad, les he dejado un buen ejemplo. Y dice Jesús, sigan mis pisadas, imítenme. Pablo mismo empieza a recalcarnos y nos dice, sean imitadores de mí. Mira, Pablo estaba poniéndose a la misma margen de la cabeza. ¿Por qué? Porque Pablo había alcanzado la gracia, había alcanzado la plenitud, había alcanzado la estatura de Cristo. Por eso dijo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Qué hermoso sería que cada uno de nosotros empecemos a decir, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si tú eres un hijo de Dios, vas a imitar a Cristo. Y las personas que te van a mirar es porque están mirando a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Por eso, hermanos, nos recalca y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Somos amados. Cristo se entregó por usted y por mí, y el Señor nos manda que tenemos que amar, que tenemos que empezar a buscar ese amor incondicional. Y nosotros tenemos que ser así como Cristo fue olor fragante. Tenemos que, hermanos, ser ese aroma, ese incienso ante la presencia de nuestro Señor. Pero ¿cómo tú vas a hacer incienso? ¿Cómo tú vas a hacer olor fragante a través de tu oración? ¿Qué es lo que está saliendo de tu boca cuando tú andas, cuando tú caminas? ¿Y sabes qué dice el Señor? Y nos recalca. Hermanos, cuando empezamos a ver acá en la palabra de Dios, podemos ver dos cosas muy importantes que está hablando en el versículo 3, cuando dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Podemos hablar en lo físico y podemos hablar en lo espiritual. Muchos anhelan querer llegar a un puesto, o muchos están fornicando espiritualmente o físicamente. Fornicando, hermanos, si tú no sabes, perdón que te voy a decirte a ti que nunca, tal vez has llegado a la casa de Dios y puedes decir, pastor, yo no sé qué es fornicación. Cuidado, es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Esto es fornicación, y dice que claramente, pero fornicación y toda inmundicia y avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Dile al que está a tu lado, tú eres santo. Tú eres santo. Y no tiene que nombrarse esto, no tiene que verse en tu vida. Pero pastor, hermano, todo a su debido tiempo es hermoso, todo a su debido tiempo es maravilloso. Todo lo que tú vas a hacer en esta tierra, hermano, tú estás poniéndolo en práctica para que un día tú estés delante del Dios Todopoderoso. Amén.
que no se nombre fornicación. O tú tal vez estás fornicando espiritualmente. ¿Cómo es eso, fornicar espiritualmente? Dices amén conmigo y sigues mintiendo. Dices gloria a Dios y sigues alabando o creyendo en X, en la pata del cuy, o en otras cosas que tú no debes consultar ya. Y dice, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Hay mucho avaricia física y lo espiritual. Empiezan a decir, yo quiero tener este cargo alto espiritualmente. Y cuando llegan no hacen nada. O físicamente. Mira, hermanos, ¿qué es lo que está saliendo de tus labios? Ni palabras deshonestas, ni dendeces, dice, ni necedades, ni trionerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundicia o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Quién vive? Cristo. Hermano, cuidado con lo que tú estás hablando a tu esposa o tu esposa a ti. Cuidado con tus hijos o cuidado tus hijos hacia ti o con la sociedad. Recuerda que tú eres el hueso del Señor, eres carne de su carne. Y somos miembros los unos de los otros. Y cada vez cuando nosotros nos faltamos respetos el uno al otro, empezamos a faltar respeto a aquel que nos ha escogido desde la fundación del mundo. A él estamos ofendiendo, hermanos. Mira, hermanos, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Me llamó la atención esta palabra. Muchos, por eso les decía que muchos están dando alarde, oídos a palabras deshonestas. Se están dejando engañar por personas que están apartando de la Dios, o están apartando de nuestra comunión íntima con Dios. ¿A quién estás dando tus oídos? ¿A quién estás escuchando? ¿Qué estás, hermano, escuchando? ¿Y a quién? Por eso dice que nadie os engañe con palabras vanas. Que nadie te engañe con palabras vanas. Amén. Por eso tú y yo debemos entender que este cuerpo, hermanos, físico, que este cuerpo que está compuesto por tres, por alma, espíritu y cuerpo físico, tiene que ser alimentada con la palabra de Dios. Por tanto, tú tienes que leer la palabra de Dios día a día para que nadie te engañe. Amén. ¿Por qué, hermanos? Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos que desobedientes. Dile al que está a tu lado. ¿Estás desobedeciendo? ¿Estás desobedeciendo? Ahora dime, no, yo estoy obedeciendo. No, yo estoy obedeciendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Tú y yo tenemos que ser hombres obedientes al Dios Todopoderoso. Amén. El Señor quiere que tú y yo seamos siervos y discípulos obedientes. Si tú y yo somos discípulos obedientes, nadie nos va a engañar. Porque el obediente obedece lo que está escrito acá. ¿Quién vive? Cristo. Gloria a Dios, hermanos. No seáis pues partícipes con ellos, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz
en el Señor, andad como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobado lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas, ni de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Hay muchos que siguen participando de cosas infructuosas, se siguen dejando llevar, engañar y están empezando a apartarse de la presencia de Dios. Mira, hermanos, estamos en este tiempo de pandemia. Un privilegio que el Señor nos da de poder quedarnos en nuestro hogar, de poder alabar al Rey de Reyes, Señor de Señores, de poder glorificar el primer día de la semana, que es hoy día, aquel que nos ha llamado. Por eso, la palabra de Dios nos dice que no podemos participar. Gloria a Dios. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiesta, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despierta. Dile al que está a tu lado, despierta. Despierta. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuántos dicen conmigo, los días son malos? Los días son malos. Si los días son malos, tú y yo tenemos que prepararnos. Si los días son, hermanos, malos, tenemos que estar preparados, porque no sabemos a qué hora tú y yo podemos partir a la presencia de Dios o al infierno. ¡Qué dolor! Los días son malos. Los días son malos. Si los días serían buenos, no estaríamos desesperados. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Dónde vamos a trabajar? Los días son malos. Por eso la gente se desespera. Quiere comprar casa, carro, tierra. Están comprándose y su vida no están arreglando con el Señor. Hermano, tú y yo tenemos que agradar al Señor. Tú y yo tenemos que empezar a ver desde el punto bíblico para poder buscar la presencia de Dios. Buscando la presencia de Dios, vamos a empezar a entender que Dios es maravilloso. Por eso el Señor dice, despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dile al que está a tu lado lo que está escrito en el versículo 17 de Efesios 6. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de lo cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros dice, con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién vive? Cristo. Qué tremendo. Y ahí empieza a hablar el Señor para las parejas, empieza exhortando, sometáuses, dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. ¿Por qué está hablando esto? Porque somos el cuerpo de Cristo, somos, hermanos, miembros los unos de los otros, somos huesos de sus huesos. Y así como está la palabra de Dios escrita en el versículo 29 y 30 dice, porque nadie aborreció jamás a su propio carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Qué es lo que lo sostiene a un ser humano, hermanos? Son los huesos. ¿Qué es lo que sostiene a esta carne? Son los huesos.
Y recuerda que somos, como dice la palabra de Dios, somos miembros de Cristo. Somos carne de Cristo. Somos huesos de Cristo. Si tú y yo somos huesos de Cristo, entonces tenemos que, hermanos, tenemos que animarnos los unos a los otros. Y animándonos los unos a los otros, vamos a empezar a entender y alcanzar la gracia de Dios sin desesperarnos lo que está aconteciendo a nivel mundial. Amén. Entonces yo te animo, hermanos. Cuando habla el Señor que somos huesos de su hueso, carne de su carne, y si vemos versículos más antes, está hablando de una pareja, está hablando de una pareja dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio, porque hermanos, la bendición exclusivamente viene del Señor para aquellos que son obedientes. Dile al que está a tu lado, tú tienes que ser obediente al Señor. Tú tienes que ser obediente al Señor. Si tú y yo no somos obedientes al Señor, ya sabemos dónde vamos a parar. Ya sabemos dónde vamos a quedarnos. Por eso dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y nos dice el Señor que no debemos ser partícipes con esas personas. Amén. Porque tú y yo somos el cuerpo de Cristo, hermanos. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces yo te dejo esta palabra. Qué maravilloso es ser carne, miembro y huesos de nuestro Señor Jesucristo. Y dile al que está a tu lado, ¿tú te consideras huesos del Señor Jesús? ¿Tú te consideras huesos del Señor Jesús? ¿Carne de sus carnes? Carne de sus carnes. ¿Miembro? Miembro. Si tú te consideras, es tiempo que tú tienes que analizar. Es tiempo que tú tienes que pensar. Es tiempo que tú tienes que buscar. Es tiempo que tú tienes que actuar como un hijo de Dios, imitando al Dios Todopoderoso, sabiendo que tú eres su hueso. Y tú tienes que empezar, hermano, a vivir la palabra de Dios. Amén. Nos vamos a poner de pie. Cada vez que leo la palabra de Dios, observo que las cosas están aconteciendo. Y la palabra de Dios nos dice claramente que los días son malos. Aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. No juegues, hermanos, a ir a la iglesia. No juegues, hermanos, a distraerte. Recuerda que los días son malos. Y si los días son malos, tú y yo tenemos que prepararnos. Si tú y yo no estamos preparados, ya sabemos dónde vamos a ir. Ya sabemos que no somos sus hijos, ya sabemos que no somos sus huesos, que ya sabemos que no somos su carne. Pero ¿sabes qué, hermano? Algo muy importante que quiero decirte esta mañana. El Señor está recogiendo a su pueblo. El Señor está llevando a su pueblo, ya sea, hermano, con esta enfermedad. Una cosa es ser imprudente, otra cosa es ser prudente. Pero aprovechemos bien el tiempo. Amén. Y oren los unos por los otros. Oren los unos por los otros. Oren por todo lo que estamos haciendo. Y vamos a estar acabando con una oración. Orando por nuestro líder Mario, que estaba toda la semana con nosotros, aprendiendo muchas cosas en la casa, aprendiendo de la oración, aprendiendo, hermanos, en cada instante que yo hablaba con él. Hermanos, oremos, aprovechemos bien el tiempo.
Y mientras que estamos en este mundo, seamos imitadores de Dios. Así como está en el versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Y como hijos amados vamos a orar. Padre, gracias Señor por este maravilloso momento. Te agradezco, te glorifico. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Yo sé, bendito Dios, que los tiempos están siendo malos y están siendo bien, santo Dios, preocupantes a nivel mundial. Señor, tratando de confundir a la humanidad con todo esto lo que está aconteciendo, el virus y las vacunas, Señor, lleno de mentiras, lleno de engaños. Mas nosotros, Señor, queremos estar preparados, porque sabemos que solo tú tienes este amor, esta misericordia de cada aquellos que te buscan. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos que están en Urbamba. Bendice a mis hermanos de Guayabamba, de Calca, de Guayocari, de Sillacancha, de Guarán, de las montañas de Cusco, de todos los que están, Señor, en diferentes lugares. Guárdales, cuídales y gracias por este tiempo maravilloso. Oramos, papá, porque tú has sido bueno y seguirás siendo bueno a esta hora, bendito Dios. Gracias, en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos. Amado Señor, gracias por este hermoso día, Señor. Que los hermanos, Señor, ofrenden en sus hogares, Señor. Que sea con agrado, Señor. Que sea con alabanzas y alegría para ti, Señor. Que todas las ofrendas que den sea para tu gloria y tu honra, Señor. Sabemos que tú eres el Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y que todos los hermanos ofrenden. Y también oramos por los diezmos, por las ofrendas, por todo lo que tú haces. Señor, también oramos por nuestros niños de India. Señor, que los hermanos se acuerden, Señor, que con su compromiso que han hecho, Señor. Guárdanos, Dios Padre Santo, en nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden traer sus ofrendas para... Nosotros creemos en Dios porque nuestras vidas cambió. Es mucho más que religión, se trata de una relación. Ahora vivimos por fe, nada nos podrá detener. Qué rico y sabroso es saber, todo lo tenemos en Él. Somos cristianos, por eso nos gozamos. Jesús hizo el milagro, nos dio su salvación. Somos cristianos, no nos avergonzamos, alegres hoy cantamos, qué bueno es el Señor. Papá Dios nos regaló un nuevo corazón, Papá Dios nos regaló perdón y salvación, Papá Dios nos regaló un nuevo corazón. ¡Ay, papá, qué bueno! Oye, nos fuimos otra vez desde Down. No somos el junte de la historia, somos el junte que le da la gloria a Dios. Vamos a la iglesia a aprender de su palabra, conocer. Siempre queremos serle fiel, hermanos unidos en Él. Le adoramos de corazón y crecemos en comunión. Nos damos la mano en amor y practicamos el perdón. Somos cristianos, por eso nos gozamos. Jesús hizo el milagro, nos dio su salvación. Somos cristianos, no nos avergonzamos, alegres hoy cantamos, qué bueno es el Señor. Papá Dios nos regaló un nuevo corazón, Papá Dios nos regaló perdón y salvación, Papá Dios nos regaló un nuevo corazón. Ay, papá, qué bueno. Definitivamente Dios está pasado. Este es Funky con los States y se lo vigilo. Siempre nuestra meta será el evangelio predicar, las buenas noticias llevar a toda nación y ciudad. Si tú estás en necesidad de amor, esperanza y de paz, Jesús es la vida y verdad, el camino a la libertad.
somos cristianos, no nos avergonzamos, alegres y cantamos, qué bueno es el Señor. Papá Dios nos regaló un nuevo corazón, papá Dios nos regaló perdón y salvación, papá Dios nos regaló un nuevo corazón. Ay papá, qué bueno, que se escuche los cristianos que vive, por siempre, como dicen los cristianos a su nombre. Que se escuchen los cristianos que vive, por siempre, y con Dios a nuestro lado siempre estamos. No somos perfectos, pero Dios es bueno, Jesús es eterno, Él nos conoce, pero yo no tengo miedo de decir que soy, pues yo sé lo que soy y yo no tengo miedo, pues gracias a Cristo estoy en donde estoy, yo no tengo miedo de decir que soy, pues yo sé lo que soy y yo no tengo miedo, pues gracias a Cristo estoy en donde estoy. Papá Dios nos regaló un nuevo corazón, papá Dios nos regaló perdón y salvación, papá Dios nos regaló un nuevo corazón. Ay papá, qué bueno, somos cristianos, por eso nos gozamos, decir que soy, yo sé lo que soy, no tengo salvación. Somos cristianos, no nos avergonzamos, gracias a Dios donde actuamos, qué bueno es el Señor. Somos cristianos. Amén, hermanos. Continuamos. Gloria a Dios, mis amados hermanos, vamos a despedirnos con una oración. Antes de todo esto, saludo a mis hermanos de Brasil, a mi hermano Aldemar Marcos, que está allá en Juliaca, la hermana Aide, Diana, Nancy, y sabemos que Dios está con cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Un abrazo fuerte y vamos a despedirnos con una oración. Padre, gracias por esta oportunidad que tú nos has dado de poder escuchar tu palabra. Sabemos, Señor, de que estamos contigo cada instante, buscando tu presencia, Señor. Y te suplico en nombre de tu amado Cristo Jesús que tú puedes ayudar a cada uno de tus hijos. Oramos por el pastor Coco, oramos, Señor, por nuestros niños que están en las montañas, nuestros líderes. Oramos, papá, por nuestros niños, por Juan Alberto, por Yurisa, que están, Señor, en Pampayacta, y por su padre en Pusa. Te pido, Dios, que tú lo guardes y provees. Y esta semana, Señor, nos puedes dar el privilegio de seguir visitando, Señor, a las comunidades, predicando tu evangelio. Y también, Señor, oramos por todos mis hermanos que se encuentran en el Valle Sagrado. Oramos por la salud de Sandra, que fue operado, Señor. Y gracias por cada palabra que tú nos das. Bendice a mi familia, a mis hijos, a esta hora. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. No dejas de conectarte, de poder escribirnos al grupo de Perú para Cristo. Puede ser por el Messenger o por el WhatsApp. O, hermanos, ahí está el número. Y cualquier, hermanos, contribución que usted está haciendo va a ser de bendición para seguir alcanzando a ser discípulos que hagan discípulos. Un abrazo. Mediante Dios vamos a estar transmitiendo en quechua con algunos hermanos quechua hablantes. Bendiciones a cada uno de ustedes. Bendiciones.